Bienvenidos a Focos. Esta noche vamos a discutir sobre la pandemia del coronavirus. En nuestro país, el presidente Nayib Bukele decretó ya una alerta roja frente a la pandemia, pero no solo es el Ejecutivo. El Estado salvadoreño en general, los ciudadanos, la sociedad civil organizada también están en alerta frente a la pandemia. En Focos, esta noche dedicamos un programa especial para hablar sobre el tema y el equipo también ha preparado una cápsula introductoria como antesala a la entrevista que tendremos esta noche. Vamos con la cápsula. El miércoles 11 de marzo, después de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró como pandemia a la enfermedad por coronavirus, el presidente Nayib Bukele decidió implementar una cuarentena nacional. Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. Hasta ese miércoles no se había confirmado ningún caso de COVID-19, aseguró el mandatario. Sin embargo, debido a la rápida expansión del virus en todo el mundo, Bukele no descartó que se pudieran confirmar casos en las próximas horas o días. La cuarentena dura 21 días y conlleva 3 grandes restricciones. No se permite el ingreso al país de extranjeros a menos que sean residentes o diplomáticos acreditados en El Salvador. Los salvadoreños que deseen ingresar al país por cualquier vía y por cualquier frontera deben pasar por una cuarentena de 30 días. Todas las actividades educativas están suspendidas por 21 días. El viernes 13 de marzo, el presidente envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para declarar un estado de emergencia nacional y un estado de excepción. La enfermedad por coronavirus se detectó en diciembre del año pasado en China, después de que las autoridades de salud alertaron de un grupo de casos de neumonía con origen desconocido. Un mes después, el 30 de enero de 2020, la OMS declaró el coronavirus una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo, tras superar los 100.000 casos reportados, la OMS la declaró una pandemia. Las medidas de prevención y contención desarrolladas por los países afectados han desacelerado la economía mundial debido a que limitan las actividades económicas, el turismo y la movilidad de los ciudadanos. La compañía de información financiera Bloomberg estima que la economía mundial perderá $2.7 billones por la COVID-19. Bien, en nuestra mesa de entrevista esta noche nos acompañan 2 doctores. Está con nosotros el doctor Miguel Majano, vicepresidente del Colegio Médico. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Majano. Muchas gracias, licenciada Fernández, por la invitación para poder hablar un poquito sobre el tema que está en la actualidad. Bien, y también está con nosotros el doctor David Rodríguez, es epidemiólogo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica en el SICA. Gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, para iniciar esta conversación, este programa, esta entrevista, tengo algunas preguntas introductorias, también sobre todo lo que se ha estado discutiendo y sobre las características particulares del coronavirus. Doctor Majano, en los últimos 20 años, aunque se han detectado ya otras emergencias por coronavirus en el mundo, en realidad no se había declarado una pandemia que tocara regiones y países como El Salvador. ¿Por qué el coronavirus, descubierto a finales del año pasado, del 2019, ha logrado expandirse así internacionalmente hasta alcanzar una región como la nuestra? Bueno, creo que está determinado por la genética del virus, el cual es altamente invasivo. Y eso ha provocado que se pueda difundir con mucha facilidad y es lo que ha generado que se haya expandido prácticamente como una pandemia, tal como usted lo describió. Sí se han dado situaciones de pandemias como fue el SARS, como fue el MERS, pero que prácticamente a nuestro país no fue tanta la resonancia como ha sido esta nueva epidemia, pandemia en este caso,
de lo que es la parte del coronavirus. Los estudiosos creen de que por la mutación que ha tenido este virus, de hecho ya mutó, se dice que ya mutó con relación a Italia, y eso lo hace más virulento. Entonces, esa virulencia ha generado que las migraciones hayan provocado su diseminación prácticamente en todo el planeta. Y esa es la preocupación que está ahorita. En las pandemias o epidemias anteriores que pudieran haber existido, no estaba tan, la virulencia estaba menos que la de ahora. Y estaba localizada, por ejemplo, el ébola, se localiza nada más en esta región del África y que debe tener sus características geográficas que le permiten que por ahí esté. Entonces, debe de tener genéticamente este virus un componente que lo haga resistente para poder ser transferido, por decirlo así, a través de las migraciones. Bien, sigamos hablando de las características del virus, doctor Rodríguez. Un estudio realizado en China reveló también que en el 81% de los casos el coronavirus 2019 se manifiesta en los pacientes como un resfriado común. Además, según la Organización Panamericana de la Salud, fuera de China, el índice de mortalidad de la enfermedad es inferior al 1%. ¿Cómo explicamos entonces la alarma que ha generado el nuevo coronavirus a nivel mundial? Bueno, la alarma se explica porque es una cepa nueva de coronavirus que está infectando a la especie humana. Los coronavirus son una familia muy grande, ya hay descubierto desde los años 60, se conocen al menos 4 coronavirus que están infectando al ser humano en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo, pero esta cepa surge a finales del año pasado en China, y cuando los científicos chinos logran aislarlo por primera vez y hacen su secuenciación genética y lo comparan con otros 2 miembros de la familia de los coronavirus, como son el MERS y el SARS, se dan cuenta que su secuenciación genética no corresponde a ninguno de esos 2, pero pertenece a esa familia. Entonces, ¿a eso se refería cuando hablaba el doctor Majano de esa mutación virulenta? Sí, lo que sucede, y eso es un punto muy interesante, en la naturaleza, en las especies animales, normalmente existe una gran cantidad de viruses, porque ese es el término correcto en plural. Nosotros generalmente decimos virus, pero son viruses. Hay una gran cantidad de viruses en las especies animales que esporádicamente pasan la barrera entre los animales y los humanos. A estas enfermedades se les conocen como zooantropónicas. El MERS y el SARS son zooantropónicas. Y este nuevo coronavirus también lo es. Bien, y estaba diciendo que cuando hacen los estudios, los primeros estudios sobre este nuevo virus, el coronavirus 17, encuentran que no se parece, 19, no se encuentra ningún parecido a los anteriores. Sí, en la secuenciación genética encuentran que forma parte de la familia de los coronavirus, pero hay un segmento que lo hace totalmente diferente. Entonces, es algo sorprendente que en este brote los colegas de China han tenido la capacidad técnica para decir muy rápidamente y poner a disposición de la comunidad científica el código genético de este nuevo virus. Por eso es que hay alarma. Y como en la población humana no hay una huella inmunológica, entonces todo el mundo es susceptible de adquirir la infección. Por eso es que el potencial pandémico es anunciado desde el principio, y por eso la OMS toma cartas en asunto muy rápidamente, porque ya se esperaba que su diseminación iba a ser alrededor del globo terráqueo. Y hay otro detalle, el hecho de que estemos hablando de este tipo de virus genéticamente, eso lo hace menos virulento en cuanto a compararlo con el MERS y con el SARS, ya que tanto el MERS como el SARS son altamente mortales comparado con el que tenemos ahorita, con el coronavirus 19.
Entonces, pero eso está determinado, como dice el doctor, por su composición genética. La composición genética del MERS y del SARS lo hacen altamente mortales. En cambio, con el coronavirus no es altamente mortal, sí afecta, sí puede producir y está produciendo muertes, pero la diferencia es que se propaga demasiado rápido. Y eso hace la diferencia entre los tres desde el punto de vista genético. Y por eso es que la epidemia, en este caso la pandemia, en menos de 3 meses se ha hecho pues prácticamente evidente. Sin el ánimo de ser muy largo el punto, pero si pudieran proyectar la lámina 20 para que puedan ver en qué sitio se ubica la secuenciación genética, van a poder observar ahí. En la lámina 20 está señalado con una flecha de color naranja la secuencia genética del virus, y en la parte superior aparece el SARS, y en la parte inferior el MERS señalados con una flecha celeste. O sea, los científicos rápidamente identifican que pertenece a esa familia, pero que está entre las dos. Y con respecto a la segunda parte de su pregunta, que ¿por qué es que hay tanta alarma si la mayoría de los casos son cuadros que parecen una gripe común? Normalmente los virus se comportan de esta forma. Hay una pirámide conocida de todos los agentes etiológicos en donde en la base está una gran cantidad de casos muy leves, incluso asintomáticos, y a medida la pirámide se va estrechando, la proporción de casos se van haciendo más graves. La parte media de la pirámide son los casos graves, y la cúspide de la pirámide, que es la menor proporción, son las personas que fallecen. Eso ocurre de manera, es parte de la letalidad de todo agente etiológico. Ahora, quiero hacerles una pregunta sobre estas comparaciones que estábamos haciendo sobre el índice de mortalidad o las tasas de mortalidad, porque ciertamente la expansión del virus en los últimos meses ha estado concentrado en Asia y, bueno, en las últimas semanas en Europa. Y son sistemas de salud totalmente diferentes a los sistemas de salud latinoamericanos. Así es que, ¿de qué manera esos índices bajos de mortalidad, vamos a decir, en realidad podríamos esperar que se van a replicar en los sistemas de salud centroamericanos o latinoamericanos? Porque estamos hablando de sistemas de respuesta totalmente diferentes. Es que eso depende del comportamiento. En realidad, lo que usted dice es como que estuviéramos comparando los sistemas de salud, pero el virus no compara sistemas de salud. Lo que ha hecho el virus, en este caso, el que se haya expandido es por la misma migración que ha generado la presencia, se originó en China. Y muchos chinos les gusta andar por todas partes. Entonces, mucha parte de esta población china pueden ser asintomáticos y en algún momento no pudieron haber sido detectados. Una vez, bueno, de hecho en Francia, una de las muertes era un chino que andaba paseando, ¿verdad? Pero no era un ciudadano francés. Entonces, en cuanto a los sistemas de salud, es cierto, depende del impacto que haga en cuanto a la población que va a afectar, así va a ser el impacto en la salud de los diferentes sistemas de salud. El abordaje que se le dé a la prevención, porque aquí es lo más importante, no es el tratamiento. El tratamiento al final viene siendo, como dice el doctor, como una gripe. El problema es que estas gripes se complican con una neumonía y la neumonía prácticamente se lo lleva el paciente. ¿Por qué lo más importante no es el tratamiento? Es decir, mi pregunta estaba orientada también, aparte de eso que usted ya nos está explicando, sobre la capacidad de respuesta en cuanto a tratamientos, insumos, capacidad del personal médico para atender los casos. Lo que sucede es que cuando hablamos de tratamiento hay que hablarlo desde todo punto de vista. Si usted tiene a un paciente que está con un proceso infeccioso de tipo viral, gripal, pues simplemente usted va a generarle tratamiento sintomático, o sea, para los síntomas que está presentando, llámese tos, llámese calentura, malestar general. Entonces usted le da sus diferentes medicamentos para ello. ¿Y ese tratamiento es el mismo para un paciente que se ha diagnosticado con coronavirus? No le va a dar por la parte
hay que tomar en cuenta otra situación. Es el tipo de población que va a afectar. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, la mayoría son adultos mayores que tienen de fondo algún problema. Ese es el punto débil o el punto blanco que tiene el coronavirus. Si usted se fija, por ejemplo, no se han visto afectados a niños, a la población infantil. No se ha visto afectado menores de 30 años. Y si ha sido afectado alguno mayor de 30, 40 es porque ha tenido una enfermedad de base. Entonces, habría que relacionarlo también con el sistema inmunológico. En cuanto al tratamiento, usted le puede dar para la calentura, para una persona con coronavirus. Va a hacer eso. Le va a aspirar las secreciones, ¿verdad? Le va a dar algo para el malestar. Pero eso no va a ser suficiente si es una persona que tiene su sistema inmunológico deprimido. Tengo que hacer una pausa. Doctor David Rodríguez, lo voy a dejar pendiente porque sé que tiene una reacción sobre este tema. Ya regresamos. ¿Qué es el coronavirus y cómo prevenirlo? Nuestra periodista Mariel Ocea responde a estas preguntas en la siguiente cápsula. Al volver, continuaremos conversando con los doctores David Rodríguez y Miguel Majano. El 31 de diciembre de 2019, la ciudad china de Wuhan informó sobre un grupo de casos de neumonía de origen desconocido. 71 días después de aquella alerta, ese brote se convirtió en una pandemia de la enfermedad COVID-19, causada por un tipo de coronavirus que ya se propagó a más de 100 países del mundo y ha provocado pánico hasta en la bolsa de valores. Hoy en Prisma explicamos qué es el nuevo coronavirus y analizamos la respuesta del gobierno ante su inminente llegada a El Salvador. Los coronavirus no son algo nuevo. Se trata de una extensa familia de virus responsable de enfermedades como resfriados comunes y dolencias más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, conocido en inglés como SARS. A este grupo pertenece el coronavirus descubierto en China a finales del año pasado y que causa una afección que se ha denominado COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. La comunidad científica ha concluido que el virus de la COVID-19 es muy similar al del SARS, explica el médico infectólogo Iván Solano Leiva. Hoy ya conocemos que la enfermedad que produce ese nuevo coronavirus se llama COVID-19 y que al virus hoy se le llama SARS-CoV-2. De este SARS-CoV-2 que estamos hablando es un nuevo virus que hoy sabemos que tiene una homogeneidad muy parecida, después de un análisis filogenético, que es un término técnico para ver la similitud de virus, tiene un 80% de similitud con el virus que produce el SARS. Aunque se parece al SARS, la COVID-19 no es igual de letal. Cuando el SARS apareció a principios de los 2000, alcanzó un índice de mortalidad del 11%, frente al 3% del nuevo coronavirus. Un estudio realizado en China con más de 72,000 infectados con COVID-19 muestra que en 4 de cada 5 casos la enfermedad se manifiesta como un resfriado común. Los más propensos a entrar en este último grupo son los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La mortalidad está relacionada con la edad y además de la edad, enfermedades preexistentes. ¿Qué significa eso? Que los adultos mayores de 60 años son de un grupo de mayor riesgo, donde puede darse la variedad severa más frecuentemente, y además adultos con enfermedades previas, como enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, tener problemas de hipertensión arterial, tener problemas de pulmonares crónicos, tener problemas hepáticos crónicos, etc. ¿no? Los síntomas del nuevo coronavirus son secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. Hasta el momento no se han descubierto medicamentos que curen o eviten la enfermedad. La COVID-19 se transmite a través de las gotitas que salen de la nariz o boca cuando una persona infectada tose o exhala. Las formas más eficaces de protegerse son lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse ojos, boca y nariz, cubrirse con el codo o pañuelo al toser y estornudar, evitar zonas concurridas. El uso de mascarillas no es necesario en personas sanas o que no están cuidando a alguien infectado,
señala la Organización Mundial de la Salud. Si presenta síntomas similares al coronavirus, permanezca en casa y repórtese al número de emergencia 132. De esta manera, usted contribuye a contener la propagación del virus. Hoy ya vemos el sistema de emergencias, pero no hagamos, voy a ir a la emergencia del Seguro Social, o voy a ir a una emergencia del sistema público, o voy a ir a la consulta del doctor Solano, por ejemplo, a que me vea. No lo hagamos. ¿Por qué? Recordemos que en nuestros centros hospitalarios también van otras personas por otras enfermedades. Y ese tiempo que yo pueda estar en espera de que me atiendan, yo puedo poner en riesgo a los demás. El 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia. En ese contexto, y con casos confirmados en países centroamericanos, ese mismo día el gobierno salvadoreño decretó una cuarentena nacional por 21 días. El viernes 13, elevó a roja la alerta nacional por la enfermedad. Citando lineamientos de la OMS para manejar pandemias, el doctor Solano Leiva explica que las medidas adoptadas por el gobierno no son las más adecuadas para El Salvador en este momento, porque no enfrenta una situación como la de China o Italia. El gobierno suspendió clases, cerró las fronteras a los extranjeros y todo salvadoreño que ingrese al país debe someterse a una cuarentena de 30 días. Hasta la mañana del viernes, la Dirección de Migración reportó a 362 personas resguardadas en recintos gubernamentales. En redes sociales se ha denunciado el hacinamiento y la falta de insumos básicos en estos lugares. El doctor Solano advierte que estas condiciones en los centros de cuarentena pueden generar un brote de COVID-19. El señor presidente quiere evitar que el virus entre, pero va a entrar el virus porque ahí en los centros de cuarentena se puede llegar a desarrollar un brote. El médico infectólogo Iván Solano Leiva también dijo a Focus que la cuarentena de 30 días no tiene asidero científico, ya que estudios han demostrado que el periodo de incubación del coronavirus oscila entre 2 y 12.5 días. Hasta la fecha se han confirmado más de 128,000 casos del nuevo coronavirus en el mundo, más de 4.700 muertes, pero más de 60,000 personas se han recuperado. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Antes de hacer la pausa, habíamos puesto un tema sobre la mesa que tenía que ver con la capacidad de respuesta, todavía de manera general lo estamos conversando, pero con la capacidad de respuesta del sistema de salud salvadoreño y de otros sistemas de salud centroamericanos, y cómo esa capacidad de respuesta podría o no influir en nuestros casos sobre los números de mortalidad con respecto al número de casos, y había dejado al doctor David Rodríguez pendiente con su reacción a este tema. Sí, bueno, la letalidad, que es el porcentaje de personas que han adquirido la infección que fallecen por esta causa, se conoce como, cuando ocurre un brote se conoce como tasa de letalidad. La tasa de letalidad reportada por el coronavirus hasta el momento anda alrededor del 2%. En promedio global, mundial, vamos a decir. En promedio mundial. Es decir, hay un estudio muy reciente que ha estudiado de los primeros 75,000 casos reportados en China, y han calculado estas estadísticas con 45,000 casos confirmados. Es el estudio más grande publicado hasta el momento y ellos han establecido la letalidad en aproximadamente el 2%, pero eso es cuando tenemos a todo el grupo de personas que han padecido la enfermedad. Cuando ya nos vamos por segmentos de edad o por otros factores de riesgo, como el doctor Majano le explicaba, esa letalidad empieza a cambiar porque hay factores que pueden hacer que una persona se complique. Los mayores de 60 años, por ejemplo, ellos tienen tasas de letalidad más altas por la severidad. También las personas, como ya lo dijo el doctor Majano, con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica. Pero también aquí hay algo importante en relación a los sistemas de salud. Se piensa que la letalidad va a ser diferente de acuerdo
a la capacidad que los sistemas de salud tengan de enfrentar y de atender cuando los casos empiezan a ocurrir. Por ejemplo, ahora escuchábamos en los medios que en Estados Unidos acaban de declarar emergencia nacional porque según las proyecciones que ellos tienen, el número o la capacidad para atender los casos graves se va a ver sobrepasada, porque no los van a poder atender de la mejor manera. Entiéndase ahí que se requieren ventiladores mecánicos y una serie de equipo médico y personal médico entrenado en esos servicios de unidades de cuidados intensivos. Entonces sí, los servicios de salud tienen un impacto sobre la letalidad y eso explica también por qué algunos países están tomando decisiones en relación a retardar lo más que sea posible la entrada de los primeros casos, porque eso da un margen de tiempo para poder preparar el sistema de salud y brindar una respuesta adecuada. Justamente entonces hablemos sobre las decisiones que están tomando los gobiernos, los estados en conjunto en nuestra región particularmente y en nuestro país. Doctor Majano, la semana pasada, el miércoles 11 de marzo, el presidente Nayib Bukele inició con el anuncio de una serie de medidas que se han ido incrementando para evitar o para retardar el ingreso del virus a nuestro país. Hablemos de estas medidas. Desde un enfoque de salud pública, ¿la respuesta del Ejecutivo es integral y adecuada para contener la epidemia, a su juicio? Como se ha mencionado, son medidas drásticas las que se han tomado, pero las medidas drásticas creo que valen la pena que se hagan. De hecho, desde que, como se menciona, desde que se declaró el estado, primero no se había querido declarar la pandemia, se declaró pues de que estaba el problema del coronavirus y tomaron esas decisiones hasta llegar ahora a la parte roja, que es lo que no han hecho otros países como Europa, dijeron ellos. Incluso Inglaterra ahorita está pensando más en la economía, que ya le dijeron los de los colegios médicos de Inglaterra, los epidemiólogos de Inglaterra que prioriza el enfoque de salud. ¿A costa de qué va a pasar eso? De todos modos, el primer ministro dijo, bueno, de todos modos va a entrar. Preocupémonos mejor para que los que queden, les quede mejor una mejor economía. Y ahí está publicado. Entonces, nuestros países que son tan pobres, lo menos que pueden hacer es una prevención. Y desde ese punto de vista, el Ejecutivo ha tratado de generar esa prevención. Primero con todas las medidas que se han dado hasta llegar ahorita al cierre, ¿verdad? Prácticamente de lo que son los aeropuertos. Y si usted se fija, prácticamente Estados Unidos lo hizo después. España lo acaba de hacer. Italia lo hizo tardado y es el segundo país que tiene más muertos. Pero son personas, no es que son muertes, son personas de lo que estamos hablando, susceptibles. Entonces, con respecto al país, las medidas que se están tomando son medidas para evitar prácticamente que el virus entre a nuestro país, porque si entra a nuestro país, el sistema de salud no está preparado para eso. Bien. Y no sabemos qué va a pasar, porque como dijo el doctor, bueno, necesitamos gente que sepa manejar ventiladores, porque los casos graves que se van a, entre comillas, a fallecer, son pacientes que deben de estar en unidades de cuidados intensivos y eso genera un costo económico enorme. Bien, doctor Rodríguez, el gobierno de El Salvador, ya lo estaba mencionando también el doctor Majano, y para que vayamos revisando puntualmente las medidas que se han tomado, el gobierno ha cerrado sus fronteras para evitar la propagación del virus en el país. ¿Cuáles son los parámetros internacionales para precisamente contener el riesgo de exportación e importación del virus? Es decir, ¿qué tan efectiva será para protegernos esta medida drástica, esta restricción, como le llamaba el doctor Majano? Sí, bueno, todo esto se enmarca en el Reglamento Sanitario Internacional, que establece una serie de medidas sanitarias en estos casos de emergencias de salud pública de interés internacional, como es el coronavirus. Establece una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación
del mismo a los territorios y nuevos países. Pero estas medidas que el Reglamento Sanitario Internacional establece no van en perjuicio de otros tratados, por ejemplo, del tráfico internacional y del comercio internacional. Procura conservar un equilibrio entre lo que es el tráfico de viajeros internacional y la salud pública. Pero en el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional también establece que cada Estado parte puede implementar medidas sanitarias adicionales como en este caso. Entonces los países, cada uno ha evaluado su situación y soberanamente han decidido cuáles son las medidas para retrasar la llegada del virus. Yo creo que aquí es importante brindar un mensaje también a la población, y es que las medidas lo que buscan en realidad es retrasar lo más que se pueda la entrada del virus. Este es un virus que se transmite por la vía aérea, por lo tanto es muy difícil cortar su cadena de transmisión. Es decir, a pesar de las restricciones en el tráfico internacional, es inminente que nos veremos afectados por el coronavirus. Y teóricamente es así, teóricamente es cuestión de tiempo para que el virus llegue a todas partes del mundo, incluyendo a El Salvador. Pero la lógica de implementar las medidas sanitarias adicionales es justamente retrasar y poder preparar el sistema de salud. Pero además, en este brote, en esta pandemia, hemos visto cosas que anteriormente no conocíamos. Por ejemplo, la última pandemia que enfrentamos, la de influenza H1N1 en el año 2009, que es un virus respiratorio también, de características similares, no se tuvieron los mismos resultados que se está teniendo ahora, porque, por ejemplo, las medidas que se han tomado en países como China, al parecer están dando resultados porque el número de casos ha empezado a declinar y aparentemente está entrando en un control. Las restricciones de movilidad. Las restricciones de los movimientos migratorios, todas las medidas de distanciamiento social, que incluye la suspensión de aglomeraciones, las reuniones masivas, conciertos, actividades escolares. Ustedes recordarán todas esas intervenciones que se fueron implementando en Wuhan. Pero además, ahora hay otras evidencias científicas de algunos detalles importantes. Por ejemplo, a diferencia del SARS y del MERS, en este virus hay al menos 3 publicaciones científicas en donde se muestra evidencia de que el virus se puede transmitir antes de que la persona presente síntomas. Entonces eso hace más difícil cortar la cadena de transmisión. Ahora, quiero también poner otro tema sobre la mesa. Doctor Majano, usted decía, estas medidas drásticas son también necesarias. Sin embargo, desde que se anunció la cuarentena generalizada para salvadoreños o otros residentes extranjeros que intentan entrar a nuestro país, no han parado las denuncias sobre las condiciones de insalubridad que están padeciendo las personas en los albergues estatales. Y nosotros también, el equipo de Focus, consultó al infectólogo, el doctor Iván Solano Leiva, y advertía que el problema de tomar medidas como esta cuarentena indiscriminada, es decir, para todas las personas, si no se pueden garantizar las condiciones de salubridad, es que incluso el albergue se puede convertir en un nuevo foco de infección. Antes de que se diera esta situación al punto donde estamos, el Colegio Médico hizo unas actividades. La primera fue con el Ministerio de Salud. Con todo su gabinete, a excepción de la señora ministra, llegaron a exponer cuál iba a ser el plan. ¿Hace cuánto les Estará hicieron esta exposición? Fue para la época cuando dijeron que apareció el primer caso de una señora que había ido a China, pero que resultó nada más un proceso de gripe. Estamos hablando de como unos 45, unos 45 días más o menos, cuando empezaba la efervescencia, cuando no había salido el coronavirus de China. El gobierno se presentó en el Colegio Médico y les presentó... Salud, Ministerio de Salud. Exacto, y se presentó... Ellos nos llegaron. Y una de las recomendaciones que dio en ese momento Jorge Panameño, el doctor Panameño, el infectólogo, es que deberían de prohibir los vuelos y cerrar las fronteras.
pusieron el grito en el cielo. En esa ocasión, 45 días después, se está haciendo, porque era la única forma de poder cortar la transmisión a nuestro veamos, país. No estamos hablando simplemente de la restricción de vuelos, sino que estamos hablando de los casos que se están denunciando desde los refugios estatales. Es que ahí voy a llegar ahí. Ahí voy a llegar ahí. No, dentro de las declaraciones que hace el doctor Alaví, dice, quieren estar no es un hotel de 5 estrellas y es difícil manejar 400 personas, o sea que no están preparados, porque no van a ser 400 personas. Hay más de 400 personas en esos albergues. Ahí sí yo creo que les ha faltado la planificación. Y la planificación en el sentido que han metido a todos de donde vengan. Si usted viene de Italia, yo los voy a tener que sectorizar. ¿Por qué? Porque es un país que el segundo en mayor mortalidad y en el mayor cantidad de pacientes. Si usted viene de China, que no entre. Pero si usted es un estudiante o de alguien de otro país, usted tiene que sectorizar de dónde viene, porque epidemiológicamente puede determinar el riesgo de que esta persona pueda contaminar a todos los que están ahí. En el albergue hay, bueno, ustedes ya vieron, yo no puedo decir solo más que por la foto. Entonces, ¿qué significa eso? Decir que manejar 400 albergues, personas en albergue, no es fácil. Yo creo que entonces no estábamos planificando la magnitud del problema. Tengo que hacer un corte, lo voy a dejar pendiente al doctor David Rodríguez. En esta presentación que les hizo el Ministerio de Salud al Colegio Médico hace 45 días, ya hablaban de la posibilidad de mandar a cuarentena obligatoria. Sí, se hablaba de cuarentena, de no permitir la salida ni entrada por los aeropuertos o por las diferentes fronteras, y se hablaba de más, bueno, fueron 4 reuniones las que tuvimos, ¿verdad? Se nos llenaron las 4 reuniones. Y se les hicieron las advertencias, como estaba diciendo, En la sobre primera. el problema de la cuarentena indiscriminada. En la primera, y ya nos volvimos a tener más contacto con las personas del ministerio. Aquí estamos, mañana tenemos reunión con el colegio para ver en qué podemos nosotros influir. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos. Las redes sociales han servido como canal de denuncia para las personas aisladas en refugios tras la declaratoria de cuarentena nacional. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores demandan mejores condiciones en los albergues. Las historias del usuario de Instagram, Dino Safie, se volvieron virales luego de que pidiera ayuda para denunciar la precariedad en la que se encuentran los albergados. Que no cabemos, no trajeron almuerzo ni cena, les quiero enseñar. Acá, en la parte de comida, están dando tortilla con queso, y estas tortillas con queso no la trajo el gobierno, la trajo gente que donó. El usuario de Twitter, Roberto Serrano, también denunció una alimentación pobre en el albergue de Jiquilisco. Además, la radio de la Universidad Centroamericana, UCA, compartió imágenes de instalaciones inundadas, personas durmiendo en el suelo y albergados visiblemente molestos por estas condiciones. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Doctor David Rodríguez, en el bloque anterior estábamos hablando sobre el caso de nuestro país en el que se han aplicado estas medidas de cuarentena indiscriminada, decíamos. Pero, ¿qué dicen los parámetros internacionales sobre cómo deberían de manejarse las medidas de cuarentena o aislamiento? Sí, bueno, hay una diferencia entre cuarentena y aislamiento. Técnicamente se pone en cuarentena a una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado por coronavirus. Le hago una pregunta aquí pequeña. Sí. ¿Cómo se determina, qué dice el parámetro internacional sobre cómo determinar
cuando una persona ha estado en contacto. Sí, ese es uno de los desafíos en la actual pandemia. Hay un reporte reciente de la estrategia del monitoreo de contactos en los Estados Unidos, publicado por los CDC, en donde ellos, el parámetro que utilizaron fue el que una persona estuviese a menos de 2 metros, ellos hablan de 6 pies, 1.82 metros es la conversión, pero podemos usar 2 metros a menos de 2 metros por un periodo de 2 horas o más. Con una persona que ha sido con una diagnosticada. persona que ha sido confirmada por coronavirus. Pero es difícil porque, como usted estaba explicando en uno de los bloques anteriores, justamente el coronavirus puede transmitirse aún antes de manifestar síntomas. Es correcto. Ese es el desafío para romper la cadena de transmisión en la actual pandemia. Además, en otra publicación en Lancet, acaban de hacer algunas proyecciones con modelos matemáticos en base a los diferentes escenarios que se han presentado en China y en los demás países afectados al principio de la pandemia, y han logrado determinar los científicos que para poder contener el brote y que no se haga una propagación en toda la población, un sistema de salud debe de monitorear perfectamente al menos al 80% de los contactos. Si un sistema de salud es capaz de detectar el 80% de todos los contactos, ponerlos en cuarentena, observarlos los 14 días de la cuarentena y identificar casos secundarios y ponerlos luego en aislamiento, el brote se puede controlar. Pero para eso un sistema de salud debe ser capaz de detectar más del 80% de los contactos. Bien, ahora, doctor Majano, volvamos a comentar sobre la situación que tenemos en los albergues. Ya en el bloque anterior yo estaba poniendo sobre la mesa las denuncias que hay desde los centros de cuarentena de niñas, niños, madres, incluso personas mayores de edad, muy mayores de edad. Las cuales están que Ajá. están en riesgo de poder adquirir con mucha más facilidad la enfermedad, ¿verdad? Por eso le digo, no son palabras mías, son palabras de las mismas personas del ministerio. No son habitaciones de hotel. No es fácil manejar alrededor de 400 personas. Son palabras del viceministro de Operaciones. 400 personas, pero ¿y cuántos millones somos aquí en el país? Se supone que es una pandemia, ¿verdad? Y el punto es que si están pensando en 400 personas, no vieron la magnitud, no están viendo la magnitud, sí, a lo que podemos llegar. El procurador adjunto dice, el personal a cargo en el aeropuerto desconoce las directrices. El procurador general fue a los albergues y los emplazó. La Corte Suprema de Justicia ha dado un habeas corpus. O sea, no se trata de que se le den comodidades a las personas en como un hotel, pero al menos tratar de que la dignidad humana se respete, porque ellos están en cuarentena sin estar enfermos. No sé, creo que salió ya un comunicado sobre la cuarentena domiciliar, que no sé por qué la habían quitado. Tenían que haberla hecho. ¿Por qué? Para llevar a aquellas personas que tenían el antecedente, que venían de un lugar, pero que no habían tenido contacto con una persona enferma. Si el periodo de incubación del virus es de 12 días aproximadamente, de 2 a 12.5 días, 14, 15 días, ¿hace sentido tener en estado de cuarentena por 30 días a las personas? Lo que pasa es que es impredecible, Karen, el hecho de que sean 14 días, porque se ha visto de que pueden ser más de 14 días. Estadísticamente así lo han hecho en base a cómo se ha comportado la enfermedad. 5.8 es el promedio del periodo de incubación, hasta 14 días, como decía el doctor Rodríguez. Pero el punto es que yo no sé si usted tiene coronavirus y yo me voy para mi casa y fui a regarle a otros. Entonces, con los albergues, yo considero que las medidas que se han tomado con respecto al cierre de los aeropuertos, como le dije, son bastante duras, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se nos va a regar todo esto de acá. En lo que yo siento que sí se ha fallado es en la parte de los albergues, el manejo de los albergues. Bien.
Veamos, el jueves, doctor Rodríguez, se celebró una reunión de los jefes de Estado de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Todo el SICA menos El Salvador. ¿Por qué El Salvador no firmó en esta reunión virtual ni firmó la declaración producto de la reunión? Bueno, estaban invitados, ¿verdad? La convocatoria se hace oficialmente por los canales adecuados. La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana giró las invitaciones como corresponde, pero el gobierno de El Salvador se excusó precisamente porque creo que ese día fue más activo y estaban implementando lo de la cuarentena nacional. Entonces no pudieron participar, pero fue una reunión muy productiva, ya que estuvieron 7 de los 8 países y se hace una declaratoria que busca, entre otras cosas, justamente armonizar las medidas sanitarias para establecer el cordón epidemiológico o el cordón sanitario en Centroamérica. Se tocaron otros temas también relativos a la negociación conjunta, que va a permitir a los estados poder hacer compras a escala de los insumos y los equipos que van a necesitar para poder hacer frente a la epidemia. Es decir, los 7 países del SICA, bueno, 8, si El Salvador hubiera estado incluido, firmaron esta declaratoria que les permitiría negociar la compra de insumos. Sí, pero debo decir también que anteriormente se había realizado, porque esta fue cumbre de presidentes, hay que diferenciar, y es una cumbre de presidentes que se realiza de manera virtual. Es la segunda, lo que tenemos hasta donde tenemos conocimiento, es la segunda cumbre de presidentes que se realiza de manera virtual. La primera también fue para una epidemia, fue justamente hace 4 años para la epidemia del Zika, y casualmente también le tocaba en ese momento la presidencia pro tempore a Honduras. Pero decía, antes de la cumbre de presidentes, se realizó la reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, que es parte del sistema de la integración centroamericana. En esa reunión, la señora ministra de Salud de El Salvador tuvo participación y fue uno de los países que propusieron activar la negociación conjunta. Si esto se concreta, El Salvador también va a poder participar en la negociación conjunta como lo ha solicitado la señora ministra de Salud. ¿Por qué es importante el abordaje regional del coronavirus? Doctor Majano, me gustaría también conocer su opinión sobre este tema. Bueno, fíjese que aquí únicamente El Salvador y Nicaragua no hay coronavirus. De ahí hasta República Dominicana, que está incluido, ¿verdad? Creo yo. Sí, es parte del sistema. Parte del sistema. Entonces, la importancia es ver cómo se hace ese cerco. Y dentro de todos los que están, prácticamente Dominicana es la que más tiene, ya con defunciones por coronavirus. Entonces, esa reunión para mí debe ser muy importante para tomar esas directrices de hacer el cerco epidemiológico, para ver que no vaya a suceder lo que está sucediendo en otros países, aumentando la mortalidad. Fíjese, Panamá, por ejemplo, primer caso de coronavirus, primera muerte. El cerco epidemiológico, ¿qué implica y por qué es importante que El Salvador tome parte de este tipo de reuniones y acuerdos? Bueno, son diferentes medidas las que se toman, pero ahora que la situación es diferente en cada uno de los Estados miembros, los que ya tienen casos y los que no tienen casos. Entonces las medidas sanitarias son diferentes en cada país. Estamos viendo, por ejemplo, que El Salvador está haciendo un esfuerzo impresionante para que no importar casos, no importar los primeros casos. Los países que ya importaron casos, como es la República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, ¿verdad? Ellos tienen que aplicar otro tipo de medidas para contener los brotes, para que el coronavirus no se propague por toda la población. Entonces, cambian las medidas que se toman. Hay que entender que esto es dinámico
y que los ministerios de salud y los líderes nacionales tienen que ir tomando decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, ahora mirábamos que Francia ha tomado medidas este día en el sentido de cerrar escuelas y cerrar una serie de actividades que el señor presidente de ese país decía que le iba a cambiar la vida a los franceses por algunos días. Entonces, son ejemplos que nos sirven a nosotros para ilustrarnos que las medidas son dinámicas y que los ministerios de salud tienen que irlas tomando sobre la marcha. También hay una diferencia, ya cuando hay casos confirmados en un país, hay una diferencia cuando solamente son casos importados en comparación cuando ya existe una transmisión local, una transmisión autóctona. Hay un estudio por ahí que muestra que en los países de Corea del Sur, Irán y creo que es Italia, ocurren los primeros casos importados y justamente un periodo de incubación después, 14 días después, empiezan a ocurrir pequeños brotes producto de los contactos de los primeros casos. Pero en el caso de Italia hay documentado una serie de eventos masivos que son los que provocan una diseminación. Entonces, la evidencia que tenemos ahora es que cuando ya hay casos importados, como en estos países, se deben de tomar medidas de distanciamiento social. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos con el último bloque de esta entrevista. Desde su descubrimiento, el coronavirus ha sido el tema de noticias falsas en Internet. Nuestro equipo periodístico ha preparado la siguiente cápsula donde se exponen los bulos más difundidos sobre el COVID-19. Siga en sintonía de Focos, pues al volver continuaremos analizando la pandemia del coronavirus con los doctores Miguel Majano y David Rodríguez. Ingerir ajo para prevenir el coronavirus es una de las varias mentiras que circulan en Internet sobre la COVID-19, una enfermedad respiratoria descubierta en China a finales del año pasado y declarada pandemia esta semana. En Focos hemos recopilado mitos sobre el coronavirus desmentidos por la Organización Mundial de la Salud y portales especializados en la verificación de información. Desde su aparición en China a finales de 2019, el nuevo coronavirus ha sido el tema de bulos y desinformación en Internet. En estos momentos, cuando se continúa investigando cómo se originó la COVID-19 y qué fármacos podrían evitarla o curarla, es importante consumir información veraz. La Organización Mundial de la Salud y portales dedicados a la verificación de información han hecho un esfuerzo por desmentir algunos datos que han circulado sobre esta enfermedad. Compartimos algunos de ellos para que tome nota y no reproduzca noticias falsas. El coronavirus no se transmite solo en áreas con climas calientes y húmedos. La OMS aclara que la evidencia recolectada hasta el momento señala que la COVID-19 puede propagarse en cualquier clima. El clima frío y la nieve no lo eliminan. No hay razón para creer que el clima frío y la nieve contrarrestan el nuevo coronavirus, dice tajante la Organización Mundial de la Salud. Los mosquitos no transmiten COVID-19. Hasta la fecha, no existe evidencia que los mosquitos puedan transmitir el nuevo coronavirus. Las vacunas contra la neumonía no protegen contra este virus. La OMS afirma que el virus responsable de la COVID-19 es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. El nuevo coronavirus no fue creado por un instituto inglés. Un video viral asegura que el Instituto Pirbright de Reino Unido creó el coronavirus en 2014, explicó el sitio chequeado. El instituto inglés desmintió esa información, que también ha sido verificada por sitios españoles y estadounidenses dedicados al fact-checking. La cocaína no combate la COVID-19 y la marihuana no cura esta enfermedad. El medio mexicano Animal Político reporta que al menos desde el 31 de enero circula en redes una imagen donde se asegura que la cocaína mata al coronavirus. Esta es una historia falsa. También es falso que la marihuana cura la COVID-19, informó Animal Político. Esta información fue originada por un diario satírico. Internet es un caldo de cultivo para la desinformación y por eso recomendamos a nuestra audiencia que se informe solo a través de canales confiables,
como el Ministerio de Salud, organismos internacionales y medios de comunicación serios. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el doctor Miguel Majano, vicepresidente del Colegio Médico, y también está en la mesa el doctor David Rodríguez, epidemiólogo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica en el SICA. Doctor Majano, hemos estado hablando ya sobre las medidas que ha implementado el gobierno salvadoreño, el ejecutivo salvadoreño. Se ha discutido también muchísimo cómo en diferentes experiencias en el mundo las restricciones a la movilidad de los ciudadanos lograron contener la expansión del coronavirus. En El Salvador, aún sin casos reportados, el presidente solicitó estado de excepción para restringir la movilidad ciudadana. ¿Es justificable desde su punto de vista pedir medidas de excepción como manera preventiva? Yo creo que las medidas que el señor presidente ha hecho ya las hizo. Y quien tiene que tomar la decisión, esas medidas de excepción, o quien las determina, es la Asamblea. Nosotros ahorita no tenemos ni un caso, sí estamos propensos a ellos. Usted mencionaba, ¿por qué otros lugares vamos a tener nosotros coronavirus? Sí, no podemos decir que no. ¿Por qué? Tiene Honduras, tiene Guatemala, tiene Costa Rica, tiene Panamá. De alguna forma la migración va a hacer llegar que tengamos Ahora, un caso. El presidente decía, pueden parecer extremas las medidas, pero son necesarias. Y luego de este tipo de intervenciones que hacía el presidente, solicita el estado de excepción. ¿Es justificable? Pues si el estado de excepción en realidad, tal como dice el artículo 29 de la Constitución, o ya nos metieron a las leyes. Yo soy clínico, digo yo, ¿verdad? Pero yo de leyes no sé, pero el punto del estado de excepción es eso, de que le dan casi todo el poder al Ejecutivo, ¿verdad? Para que él pueda determinar o facilitarle su trabajo. Pero aquí no estamos ahorita ante una catástrofe, no es epidemia porque es una pandemia, no tenemos un caso. Va a llegar el caso, hay que esperar que llegue el caso. No sé desde qué punto de vista lo ven los legisladores, ¿verdad? Entonces, dentro de las medidas de excepción hay un montón de cosas como no reunirse. Vaya, está bien, él ya lo hizo. ¿En qué sentido? En que ha cerrado las universidades. Ha disminuido de 500 a 200 las reuniones, ¿verdad? Esas son partes de las medidas que tienen ahí. Luego, ¿será para que tenga él también otra oportunidad o poder obtener fondos para poder hacer su gestión? Habría que ver qué tipo de gestión necesita para el problema de coronavirus, ¿verdad? Pero ofreció $8 millones para este problema. Pero esos $8 millones hay que comprar equipo. ¿Cuántos equipos? ¿Cuántas batas hay? ¿Verdad? Hablemos justamente de los equipos y los insumos. El doctor Rodríguez decía en unos minutos en el bloque anterior que este tipo de medidas de contención al final lo que logran es que se retrase la entrada o la expansión del virus, pero que el tiempo que se gana tiene que ser en realidad utilizado para preparar el sistema de salud, los hospitales, el personal de salud. ¿Cómo está El Salvador en términos de acceso a pruebas diagnósticas, por ejemplo? Sí tiene acceso a pruebas diagnósticas, no solamente El Salvador, sino los 8 países de la región SICA. Y aquí vale la pena hacer una breve mirada histórica de cómo es que estas pruebas, esta capacidad de los laboratorios nacionales de salud pública en la región es fortalecida. Este tipo de pruebas se le llama pruebas de biología molecular y es una que se llama reacción en cadena de la polimerasa que requiere una tecnología en específico y un personal entrenado. ¿Y tenemos ese equipo tecnológico y ese personal entrenado? Sí, sí lo tenemos. Fíjense que esto empezó allá por el año 2007, 2006 más o menos, que se estaba preparándose a los países para enfrentar
una potencial pandemia de influenza, justamente porque esta tecnología sirve para identificar distintas clases de virus respiratorios, entre ellos el de la influenza. Entonces, en el 2009, cuando surge la cepa H1N1 de influenza, en México, ustedes se recordarán, ahí por el mes de abril, nosotros empezamos a tener casos sospechosos por mayo, junio del 2009. Solamente los primeros 16 casos, si la memoria no me falla, fueron muestras enviadas a los CDC de Atlanta para su confirmación. A partir de la número 17 en adelante, ya fueron confirmadas aquí en El Salvador. Porque el Laboratorio Nacional, Dr. Max Bloch, tenía la tecnología, también se había entrenado a su personal. Pero después de la pandemia eso se fortaleció, ¿verdad? La capacidad se fue fortaleciendo no solamente en El Salvador, sino en toda la región SICA. Y en ese fortalecimiento la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud ha jugado un rol muy importante porque en su acuerdo cooperativo con los CDC de Atlanta han empujado un programa de fortalecimiento de la red de laboratorios de Centroamérica. Entonces, sí, los laboratorios tienen la capacidad. Ahora, el asunto es que en una pandemia llega un momento en que el número de pruebas disponibles no son suficientes para poder examinar a la cantidad de casos que van apareciendo. Sobre eso le quería preguntar, porque en nuestro caso particular, a pesar de que usted nos está explicando que tenemos la capacidad instalada, también tenemos denuncias de las personas que están en los albergues de que no se les han hecho las pruebas. Entonces, ¿cuánta es la disponibilidad que tiene El Salvador realmente de pruebas? Ese dato yo no lo podría compartir porque lo desconozco. Creo que lo más apropiado sería consultarlo con las autoridades nacionales, pero sí le puedo decir que en el caso de China, por ejemplo, que se llevan confirmados un poco más de 80,000 casos, lo que se estima es que esos casos son nada más el 10% de todos los casos que están ocurriendo en la comunidad. Es decir, los sistemas de vigilancia, cuando hay una epidemia, jamás van a poder examinar al 100% de las personas que necesitan hacerse la prueba. Más bien llega un momento de la epidemia, cuando los casos son muchos, que ya no es necesario hacer pruebas, sino que clínicamente se pueden dar como confirmados o se pueden clasificar como casos clínicos por el agente que está circulando en ese momento. Solo quiero dejar este punto bien claro sobre la mesa. Es decir, El Salvador tiene capacidad instalada en cuanto a equipos tecnológicos y recursos humanos que podrían entonces aplicar las pruebas de diagnóstico. No depende, por ejemplo, de compra de insumos en el extranjero. Bueno, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud ha facilitado los reactivos a todos los laboratorios nacionales de todo el mundo, incluyendo a los laboratorios en Centroamérica. Entonces, el problema podría estar en el acceso limitado a los reactivos. Yo no diría de que tendríamos problemas. Hay un protocolo de vigilancia en el país. OPS, OMS está proporcionando los reactivos. El país está usando un protocolo que fue creado en Alemania, ¿verdad? También los CDC tienen un protocolo y están trabajando para producir reactivos a futuro. Esta mañana también teníamos una noticia en la Secretaría y es que la FDA ha aprobado unos kits comerciales producidos por una marca que no la voy a mencionar acá, pero que pronto también van a estar disponibles para el sector privado. Entonces, nosotros creemos de que tanto el mecanismo de suministros de reactivos por el mecanismo de OMS-OPS, como si fuese necesario también en un momento determinado a través del protocolo de CDC, pensamos de que sí van a tener los reactivos suficientes. El punto que yo quería hacer es que al principio de las epidemias sí es imprescindible confirmar los casos que se están investigando. Pero llega un momento de la epidemia en que el número de casos puede ser tan alto
que desde el punto de vista de salud pública no tiene ya relevancia para confirmarlos todos. De hecho, el tratamiento médico no depende del resultado de la prueba de laboratorio. El tratamiento médico depende del grado de severidad de la enfermedad en un momento determinado. Bien. Hay un detalle, perdón Karen, hay un detalle bien importante que está hablando David sobre los laboratorios, porque nos hemos centrado en hablar de lo que es la parte pública o lo que maneja el Ministerio de Salud, pero también hay la parte del sector privado. Y en el sector privado, ¿quién nos garantiza a nosotros que alguien no pueda tener coronavirus? De ser esas personas asintomáticas. De hecho, la incidencia de los procesos respiratorios a la fecha se han incrementado enormemente. Ahora, los hospitales privados han empezado a publicar declaratorias en las que dice que no van a tratar ni a través de internamiento ni a través de tratamiento ambulatorio a personas diagnosticadas con coronavirus. Lo que pasa es que no es que los vaya a tratar, pero si los identifica, ya hay un protocolo que usted habla al 132 y con el 132 va a ir a terminar a Saldaña o al albergue donde le asignen, ¿verdad? Para terminar el aislamiento, porque ya va a ser un caso comprobado, ¿verdad? No lo va a tratar los privados, pero el punto es que hay que tomar en cuenta también ese tipo de prestadores de salud, porque es una población bastante alta. Al menos un 5%, un 10% de la población lo ven los privados. Estamos en los últimos minutos de esta entrevista. Doctor Rodríguez, China asegura que ha logrado controlar la pandemia. ¿Esto tiene efectos en la expansión del coronavirus 19 en el resto del mundo? Sí, los efectos son sensibles en el resto del mundo, especialmente porque existe la esperanza que siguiendo las medidas que China tomó también se puede controlar en otras partes del mundo. Entonces es una buena noticia que ellos estén ahora en un declive, en su curva epidemiológica vaya a la baja, y eso es muy bueno para todo el mundo porque entonces podemos decir que las medidas que se implementaron están teniendo resultados. Bien, ¿cómo se va a comportar en una proyección de futuro esa curva epidemiológica, por ejemplo, en otras regiones como América Latina que recién empiezan a reportar casos? Por ejemplo? Son 3 meses lo que han transcurrido desde diciembre para acá, en donde se han estabilizado los casos en China. De hecho, a Italia llegaron unos chinos a darles asesoría para el manejo, porque como que en Italia se les ha descontrolado, ¿verdad? No lo han podido controlar, ¿verdad? Entonces... Sí. En Italia el problema fueron unos eventos masivos que hizo que la reproducción de los casos fuera muy rápida, ¿verdad? Entonces creo que eso los afectó mucho. Pero llama la atención también, David, que tenemos cerca al vecino, que es Estados Unidos, y está disparado. Estados Unidos tiene ya 40 y pico, 34 muertos y ya como 1000. Y como ustedes decían, también se trata de observar la respuesta de los sistemas de salud de cada país. Quiero agradecerles a ambos, tengo que cerrar aquí la entrevista. Quiero agradecer al doctor Miguel Majano, vicepresidente del Colegio Médico, y también quiero agradecer al doctor David Rodríguez, epidemiólogo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica en el SICA. Muchas gracias a los dos. A usted también por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y así cerramos la entrevista de Matices. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Hoy hemos preparado un resumen especial sobre la COVID-19 en la región. Iniciamos en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha declarado emergencia nacional para frenar la propagación del coronavirus en el país, lo que en la práctica le permite movilizar más recursos públicos para los estados y las regiones. La medida permitirá utilizar unos 50.000 millones de dólares disponibles en el Fondo Especial para Desastres. Deja en manos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencia la coordinación de la respuesta a la crisis y amplía los poderes de la Secretaría de Salud. El Partido Demócrata anunció su respaldo a estas medidas y acompañarán la declaratoria desde la Cámara de Representantes. En términos relativos, Estados Unidos es todavía un país poco afectado. Se han registrado 1.700 casos confirmados y 41 muertes en una población de 327 millones de personas.
pero los expertos advierten de que la cifra crecerá pronto. Continuamos en Centroamérica. En Costa Rica, el Ministerio de Salud contabilizaba hasta el viernes 26 contagios, 3 más que el jueves. La enfermedad ha afectado a niños y a adultos mayores. El rango de edad oscila entre los 10 años y los 87. Son 14 mujeres y 12 hombres, de los cuales 23 son costarricenses y 3 extranjeros. Otra de las decisiones adoptadas por el gobierno de Carlos Alvarado fue el cierre de 344 escuelas y colegios por 14 días desde el próximo lunes. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se ha negado a reconocer la emergencia por coronavirus en el país y ha afirmado que no declarará cuarentena. Esto pese a que la proyección de mortalidad es de hasta un 80% en pacientes graves en Nicaragua, según los datos del mismo Ministerio de Salud. Aunque aún no se confirma un caso positivo al virus, el documento oficial al que tuvo acceso el periódico Confidencial calcula que 6 meses después que se confirme el primer caso de coronavirus, 32.500 personas habrán enfermado y de estas, 8.125 podrían presentar complicaciones. A la vez, admite que el 80% de los casos graves serán mortales, traduciéndose en más de 800 decesos. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei confirmó el viernes el primer caso de COVID-19 en Guatemala. El paciente es un guatemalteco que regresó vía aérea el pasado miércoles tras una visita al norte de Italia. Sus familiares, 3 personas más, también son sospechosas. Yamatei sostuvo que en el mismo vuelo del enfermo viajaban 5 salvadoreños que fueron remitidos a El Salvador. El gobierno salvadoreño ha confirmado que aún no ha podido localizar a estas personas. Seguimos en la región, cerramos en Honduras, país que ya registra 2 casos confirmados. Para ampliar esta información, enlazamos vía telefónica hasta Tegucigalpa con la periodista Ana Irías del digital Contracorriente. Bienvenida a Focus, Ana. Muchas gracias a ustedes, Andrés, a todo el equipo de Focus TV y también pues un saludo a la población en general allá por Salvador. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Honduras ante la llegada del virus y la confirmación de 2 contagios? Estas personas ingresaron, una el 4 de marzo al país y la otra el 5 de marzo. Ya se hablaba de que en el país para días estaba este virus, pero no se había comprobado hasta que las autoridades pues, pudieron confirmar estos análisis de laboratorio. Inmediatamente se sostuvo esta reunión de ministros, como lo mencionaba anteriormente, donde se tomó la determinación de aprobar 640 millones de lempiras. Todo esto, según con la voz de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, mencionaba ella de que esto sería para la contratación de personal, hospitales móviles, respiratorios especiales y todo el equipo que se necesita. Se empezó a entrar en un tipo de histeria en el momento de que nos damos cuenta que desde hace unos días atrás, en Honduras no había gel antibacterial ni tampoco habían mascarillas, que es la materia prima, lo que se necesita para iniciar a equipar los hospitales del país con cada una de las indicaciones que ya había dado la OMS. Y pues en esta reunión se sostiene de que se va a aprobar estos 640 millones para poder comprar todo el equipo médico, pero vamos a mencionar también de que el gobierno de la República, días atrás, exactamente el 10 de febrero, publicaron mediante el diario oficial La Gaceta que se estarían destinando 110 millones. Es para combatir, Andrés, también la epidemia que se ha estado viviendo en el país con el tema del dengue, en el cual mencionemos que en el año 2019 se cobraron 180 vidas y en lo que va del año 2020 son 9 vidas las que hemos perdido lastimosamente, con un registro total de 112.708 enfermos. Las medidas que se tomaron fueron económicas, más no se tomaron las medidas que se deberían de realizar en
los aeropuertos y también de manera marítima y terrestre. A la luz de la experiencia con la epidemia del dengue en Honduras, ¿qué tan preparados están los servicios de salud de ese país para afrontar la llegada de la COVID-19? Bueno, uno de los hospitales que está habilitado aquí precisamente en Tegucigalpa es el Hospital Cardiovascular, que es el Hospital del Tórax, donde podemos ver de que desde el día de, desde el miércoles se han estado realizando protestas por parte de los empleados de esta institución, donde ellos aseguran que no cuentan con el equipo médico para poder atender estos casos del coronavirus. Recordemos de que este instituto es donde alberga todos los pacientes que tienen problemas respiratorios en el país. Entonces, ellos mencionaban de que sería imposible de que ellos pudieran brindarle la atención cuando en estos momentos ellos no tienen ni siquiera la capacidad de brindarle atención a los pacientes que ya tienen ingresados con estas otras situaciones del país, ¿no? Entonces, ellos mencionaban de que se está hablando de que los hospitales ya están preparados, porque eso lo decían en conferencia de prensa el día que se anunció de que el coronavirus ya estaba en el país con estas dos hondureñas. Mencionaba el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que ellos estaban listos para contrarrestar el virus y que estos hospitales ya contaban con la atención y el equipo médico, cosa de que ellos han mencionado, vuelvo y repito, los empleados del Hospital del Tórax, que no es cierto, no cuentan con el insumo, no tienen todo el equipo médico que requiere en el país. Se está viviendo por eso esta histeria colectiva donde ha sido imposible encontrar mascarillas en las principales farmacias del país. Y finalmente, tomando en cuenta la inyección de 640 millones de lempiras para proteger la economía hondureña, ¿qué impacto económico ha provocado el ingreso del virus hasta ahora? Creo que ya el impacto económico se está viviendo sobre todo con aquellos pequeños empresarios. El día de ayer se suspendieron clases en las instituciones de primaria y secundaria por 14 días. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde alberga casi 900,000 estudiantes, ha suspendido sus clases por 21 días. Esto ellos esperando a dar una respuesta si se va a prolongar por más tiempo, mientras ellos hacen las evaluaciones correctas. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa, donde estoy yo, te puedo decir que el impacto que ha tenido el sector transporte ahorita es uno de los más fuertes, porque el movimiento obviamente en la capital ha bajado. En estos momentos prácticamente solo se están trasladando de un lugar a otro los empleados públicos y también los empleados de la empresa privada. Hay instituciones como organizaciones no gubernamentales donde ya han suspendido también sus labores. Entonces, la economía del país, existe una grave preocupación por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, y él lo mencionaba, de que tienen miedo de empezar a tener pérdidas grandes. Porque pues también recordemos de que en estos momentos también el presidente de tu país, Nayib Bukele, ha cerrado todas las fronteras. Entonces también ha impedido de que ciertos comerciantes se puedan mover, que puedan salir de Honduras hacia El Salvador. Entonces, por ende, la economía también estaría en estos momentos bloqueada. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes, Andrés, de verdad un placer haber compartido con ustedes, y pues nuevamente un saludo a todo el staff de el Focus TV. Con esto concluimos el espacio internacional de Focus. Para más contenido, ve a focustv.com. Ya regresamos. Hoy en Retratos los invitamos a la exposición Sitios Reversos en el Museo de Arte de El Salvador, Marte.
Sitios Reversos recopila las intervenciones que 17 artistas realizaron en ruinas urbanas de San Salvador, Bosnia, Madrid y Río de Janeiro. Así cerramos Focos esta noche. Gracias por acompañarnos. Sitios Reversos es la nueva exposición del Museo de Arte del Salvador, Marte, que ofrece un recorrido por ocupaciones artísticas realizadas en ruinas urbanas de San Salvador y otras ciudades del mundo. A través de 25 imágenes se documentan las intervenciones realizadas por 17 salvadoreños. Este proyecto de ocupación artística inició en 2018, cuando más de 20 artistas intervinieron el cuarto piso del edificio Cristo Negro en la capital salvadoreña. Claro, surge primero con el edificio Cristo Negro, intervenir el espacio, era una ocupación del espacio para instalar lo que serían 20 proyectos de alrededor de 20 artistas, un poco más, quizás unos fueron colectivos. Y la idea surgió precisamente por lo que mencionaba, ¿no? De andar en la urbanidad, exploración urbana, exploración de ruinas urbanas, como redescubrir ese patrimonio olvidado y utilizarlo para la creación artística. Es básicamente utilizar el espacio fuera de una disposición curatorial, el tránsito habitual de una exposición en el museo, ¿no? Era básicamente ocupar la ruina para que los artistas suspendieran, pegaran, intervinieran, manipularan el espacio. También con un poco control de lo que cada uno estuviera haciendo por la misma disposición del lugar, ¿no? Que era arriesgado, era grandísimo también, era recién descubierto, entonces se le conoce como ocupación, como a la intervención más espontánea. El proyecto continuó en 2019 con la intervención del Hotel Esqueleto en Río de Janeiro. La muestra que se exhibe en el Marte también incluye ocupaciones artísticas en otras ciudades como Bosnia. Quería abordar como artistas que estuvieran en una etapa bastante experimental en algunas áreas y otros artistas que ya tenían más tiempo proyectándose, pero aún así están como en una especie de rango de emergente también. La mayoría de personas son menores de 30 años, por ejemplo. Entonces quería documentar como los procesos que cada uno tiene, también de acuerdo a su condición, a su edad y a su etapa como artista. Kevin Salazar explica que el nombre del proyecto se inspiró en un texto de Marta López Marcos, denominado Intervenciones desde el Reverso, Arquitectura, Arte y Estrategias de Poder. Es una investigación que hizo una persona en una universidad de Barcelona. Entonces esta persona colocó el nombre Reversos, como intervenir los espacios reversos de la ciudad. Entonces se entiende reversos como los espacios clandestinos. Es como el revés de la ciudad, no lo que se ve, lo bonito, lo estético, sino lo que está oculto. La exposición Sitios Reversos se inauguró el 13 de febrero pasado y estará en exhibición hasta el próximo 8 de abril.